Ya está recording in progress. Ok, entonces vamos a empezar con un tema. Es el tema central, vaya, de la materia. Si la materia se llama legislación educativa, habría que preguntarles a ustedes, mis queridos doctores, ¿la educación es un derecho? Si estamos hablando de derecho. Claro, claro que es un derecho. Sí. Y vamos a Sí. partir, por supuesto, y vamos a partir de esa premisa. Tampoco me voy a meter mucho en el tema de educación, porque es un tema que ustedes lo conocen desde la práctica, donde a lo mejor ustedes me terminen enseñando, pero sí vamos a recuperar ciertos, ay, me siento como, no sé, atrapado en un espacio sideral con esta cámara. Déjenle quito porque hasta yo me distraigo. Ah, fondos y efectos, ¿no? Grabación, perfil, reflejar, mostrar participantes, ajustar poca. No se crean, ¿eh? Esto de la tecnología luego cuesta, ¿verdad? Filtros de video, no. Avatares, no. ¿Dónde lo puse? Vean, ya no sé ni lo que hago de repente. Ah, acá está, ya. Ya me siento más humano. Entonces, vamos a partir, estimados doctores, desde la premisa que el derecho perdón, la educación es un derecho y vamos a partir de ciertos matices sobre el derecho. A ver, vamos a entender que educar, ya no los voy a poder leer en WhatsApp, porfa, si pueden avisen a sus compañeros, porque si no me entretengo. Educar es central en el desarrollo social. Cuando hablamos de desarrollo social, obviamente hablamos de la cuestión de ser mejores ciudadanos y tener una mejor sociedad. Eso es el desarrollo social. Aquí, educar es la parte central de este desarrollo social. ¿Por qué necesitamos educar? Porque educar construye sociedades más justas, pero además Chécamele, por educar. favor. Hola, Areli. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y además, educar, hay algo interesante. Educar sostiene a la vida democrática. Y cuando hablamos de la cuestión democrática, no nos centremos en las elecciones. Eso es parte de la vida democrática. La vida democrática es el gobierno de todos. Y si queremos que todos gobernemos, obviamente necesitamos tener una sociedad educada. Doctores, tenemos que afirmar que sin educación, pero además sin educación de calidad, no puede ser posible un desarrollo social, sostener a la democracia, pero también algo que no debemos de pasar por visto, que es el crecimiento económico. Al final del día, lo económico es lo que nos mueve y es lo que mueve a la sociedad y lo que nos mantiene en desarrollo. Ya desde varias décadas, y esto me dice cuando me preguntan, profesor, ¿podemos poner alguna línea de tiempo? No, porque desde siempre se habla de la, se habla, hola Claudia, se habla de la capacidad transformadora de la educación. Y, y a la par de esa capacidad transformadora se encuentra la urgencia de mejorar su calidad. Y además, ahora, en estos tiempos, tenemos un plus. Fíjense cómo vamos teniendo capacidad transformadora, mejorar su calidad. Hola, Marcia. Hola, hola, hola. Eh, eh, y un tercero o un plus es que además tenemos en la educación, tenemos que asegurar una equidad para hacer frente a la pobreza y a las desigualdades sociales. Si nos vamos un poquito a bueno, no un poquito, si mencionamos o si queremos hablar sobre el desarrollo sostenible, sobre la política internacional y por qué no también la nacional, en las agendas de desarrollo sostenible y en el ámbito de la igualdad,
que recuerden que no es lo mismo equidad que igualdad, la educación también juega un papel decisivo. ¿Por qué? Porque la educación, hola Adri, hola. ¿Por qué? Porque la educación en el aspecto de equidad y de igualdad, obviamente es la estrategia fundamental para avanzar en la cohesión y en la inclusión social. Y claro, aquí viene otro acompañante indispensable de la educación, que es el empleo. Y cuando tenemos educación más empleos, mis estimados doctor, obviamente en cualquier país tendremos un ámbito privilegiado de la superación de los problemas sociales. ¿Qué es la educación? ¿O qué constituye la educación? También nos debe de quedar claro, y estamos todos de acuerdo, que la educación constituye hoy ese empuje, esa palanca de la igualdad, pero también un eslabón múltiple en el desarrollo. ¿Y en el desarrollo de qué? De México. Y esto lo vamos a equiparar. Y si queremos leer los objetivos sostenibles del desarrollo sostenibles que están previstos para el 2030, difícilmente lo vamos a cantar, esa es una realidad, vamos muy mal, esa es otra realidad también muy triste. Eh, Estos objetivos de desarrollo sostenible plantean metas que para el año 2030 tengamos una educación inclusiva de calidad. Y es que cuando platicamos con varios maestros, profesores, es lo que me dicen, o tenemos inclusión o tenemos calidad. ¿Tú qué piensas, César? Pues podemos tener ambas cosas. No se puede tener al 100, pero podemos ir avanzando con pequeños pasos que decía Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que una gota de agua no significa nada, pero sin esa gota de agua no fuera el océano el que mueve las olas del mar. Vean, esa equiparación también lo podemos aplicar con esa educación de calidad, o mejor dicho, esa educación de inclusión y calidad. Pero además, los objetivos del desarrollo sostenible no solo nos pide eso en educación. Fíjense, en educación nos pide educación inclusiva de calidad, igualdad de género, reducción de la desigualdad y el fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Híjole, es que me está pidiendo mucho. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta sobre los fines o los modos de la educación, en donde ya entra cada uno de nosotros y decimos, es que yo tengo este plan, mi programa es así, yo trabajo así, sin lugar a duda es respetable. Yo todo el tiempo lo he dicho y siempre les he dicho a mis alumnos, profesores, que nunca me meto en esos temas porque como profesores utilizamos el método que más se adapte al desarrollo de nuestros alumnos. El método que nos dé algo increíble, que es el desarrollo personal y académico de nuestros alumnos. Ahora, aquí, espérenme. Es que mi Rubí no le daba pena entrar porque dice que estoy en clase. Ok, entonces, estábamos aquí con esta cuestión de cómo son los fines o los modos de la educación. Siempre ha estado, los fines de la educación, ya lo decía yo al principio de la clase, siempre ha estado presente en la historia, pero ¿saben de qué? Del pensamiento político y social moderno, ni siquiera en el pensamiento tal cual de la educación. Al final del día, estimados profesores, mis queridos doctores, sabemos que quien nos da la normativa, la pauta, la línea de la educación son los políticos, porque son los que crean las leyes. Por eso, como profesores, tenemos que conocer sobre legislación educativa y como doctores, por supuesto que deben de saber de esto. Entonces, obviamente, en este pensamiento político, en este pensamiento social moderno, ¿qué es lo que debemos de entender, doctores? Que la educación es fundamental en la construcción del Estado, que quien nos gobierna, pero también de la sociedad.
Y esta educación fundamental para la construcción del Estado genera múltiples respuestas desde dónde, desde las ciencias sociales y las interpretaciones políticas controvertidas. La educación depende de las ciencias sociales, efectivamente, porque la educación nace por y para la sociedad. En su origen, esa es la educación, las ciencias sociales. Pero el debate que podríamos tener, doctores, es que esto del pensamiento político que es controvertido, obviamente vamos a encontrar que el debate es permanente, pero además se intensifica con las coyunturas sociopolíticas específicas en la que está en el juego la definición del curso de las políticas educativas nacionales. Nosotros lo acabamos de vivir con la reforma que implementa don Enrique Peña Nieto, la tumba de don Andrés Manuel, y ahora está la reforma del 2019 de don Andrés Manuel. Esa es la parte interesante en donde juega la política con la educación. Y cuando digo juega la política con la educación, sí, efectivamente, los profesores, la comunidad educativa, somos los que pagamos justamente estas coyunturas, ¿cierto? Ya me dirán ustedes cómo movieron cielo, mar y tierra con toda esta serie de reformas y cómo nos fueron quitando, poniendo diálogo, debate, sindicato, libros de texto. Es que me dicen, siempre me dicen, oye, es que la reforma educativa es la más grande. Yo no sabría decirles porque también viene la reforma laboral, la reforma constitucional, la reforma judicial. O sea, son grandes transformaciones que obviamente impactan de entrada a la sociedad, a nosotros y a la base laboral. Díganme si no, doctores. En la sociedad democrática, en nuestra sociedad, y es que cuando me dicen, oye, pero México no tiene sociedad democrática, por supuesto, que tenga malos o buenos gobiernos, eso no es lo mismo que hablar de una sociedad democrática. Pero en una sociedad democrática debemos de dar por sentados, y esto anótenlo bien, porque cuando yo les preguntaba si el derecho era una educación, si la educación, ¿cómo se me mete esto del derecho? Si la educación era un derecho, ustedes, quienes tienen cámara, contestaron con su cabeza que claro, por supuesto, que sí. Pero ahora tienen que dar por asentado, mis estimados doctores, que la educación es un derecho humano fundamental. Ya le agregamos a la educación esa cualidad de humano y de fundamental. Y cuando hablamos de un derecho humano, cuando hablamos de un derecho fundamental, hablamos de un derecho que está por encima de otros derechos. ¿Por qué? Porque un derecho humano, mis queridos doctores, es un derecho inherente al ser humano. Naces con ese derecho, te mueres con ese derecho. Todos tenemos ese derecho, no se puede regalar ese derecho y además, lo más importante, nadie te lo puede quitar. Esas son las características de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y cuando entendemos que la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental, entendemos entonces que la educación es un bien social. La educación no se puede individualizar. La educación, repito, la educación nace y es para la sociedad, por y para la sociedad. Pero además, hola Cristi, pero además podemos entender que el derecho, que la educación como derecho humano también es un medio de acceso a otros bienes y oportunidades. Vean qué tan maravillosa es la educación cuando la entendemos ya o la posicionamos como un derecho fundamental. Ya la estamos superponiendo por encima de varios derechos. Me dicen, me preguntaban la otra vez unos maestros, ¿es más grande el derecho a la educación que la propiedad? Por supuesto. Por supuesto, el derecho a la educación es uno de los, en una clasificación de derechos humanos, el derecho a la educación, hola Blanca, el derecho a la educación está dentro de los derechos humanos básicos, que no tendría por qué haber clasificación. Le digo, y les digo yo todavía, y me atrevo a decir, como doctorante en derecho, que el derecho a la educación está a la par del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud y a la alimentación.
¿Qué sería de nuestra sociedad sin educación? ¿Qué sería de nuestra sociedad sin la educación marcada por el tercero constitucional mexicano como un derecho humano? La educación como derecho humano, como derecho fundamental, ya vimos, repito, que es un bien social, pero también es un medio de acceso a otros bienes, hola Cintia, a otros bienes y a otras oportunidades. Ya ven, ya ven el ruido, pero qué bueno que tengo cerrada la ventana. Pero también vamos a entender a la educación como un derecho humano, como, hola Ani, hola Edith, los veo, un mundo nos vigila. Entonces, vamos a entender a la educación como derecho humano, como un instrumento de cohesión social y como un proceso indispensable para realizarnos como personas, como seres humanos. Y más allá, doctores, hola Areli, no, ya te había saludado Areli. Sí, ya, este profe me dice, ¿cómo no da su clase? Hola Adri, hola. Em, y más allá, doctores, de valorar la educación como, de valorar la educación de manera individual, que obviamente no estoy diciendo que no lo tengamos en consideración, debemos de valorar la educación como un factor clave para el mundo de la economía. Esto ya se los decía al principio. Una sociedad desarrollada es una sociedad que tiene una buena educación o una educación de calidad. Y díganme si no. En la actualidad, también, porque ya se los dije yo en la videocápsula y se los voy a decir, es amplia la legislación que define los contenidos y alcance del derecho a la educación. Y no se preocupen, no los voy a abrumar con tanta legislación, no es mi intención. Quiero que se vayan con un buen sabor de boca de esta materia y de este doctorado, pero eh, recuerden, doctores, independientemente que debemos de saber sobre legislación, no hay nada como la lectura. Y cuando les digo la lectura, que a la par de la legislación educativa que podamos tener en el marco normativo nacional mexicano y en el marco internacional, tenemos toda la literatura del campo educativo. Muchas veces, y no muchas veces, tristemente en México le dejamos a unos burros legislar sobre educación y perdónenme, ni la primera acabaron algunos. Vean, y no solo es legislar o no solo es crear la ley, es también esto. ¿Y cómo se obtiene esto? Leyendo. Tenemos literatura, obras, artículos, posgrados, en donde nos hablan sobre el campo de la educación. Si resaltamos, o aquí vamos a resaltar, la importancia tan, tan radical y la relación que tiene la educación con los demás derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la medida que la educación potencia el desarrollo de las personas y además es condición esencial, obviamente esto implica el disfrute de otros derechos humanos. ¿Qué significa? Necesitamos una sociedad informada, necesitamos una sociedad educada para que sepan pugnar, saber y pelear por sus derechos. ¿Cómo va a entender un mexicano cuáles son sus derechos si no sabe leer la Constitución? Solo desde ahí, algo tan básico, caramba. ¿Cierto, doctores? La triste realidad de México es otra, que ahorita vamos a ver algunas cifras y vamos para allá. Resaltando esta importancia, fíjense nada más qué parte tan importante también les quiero comentar. No podemos ejercer ningún otro derecho humano o ningún otro derecho civil, político, social, económico, cultural, sin un mínimo de educación. Lo que les acabo de decir. ¿Cómo pretenden que yo ejerza mi derecho al voto? Ni siquiera puedo leer lo que dice la boleta de elecciones. O si no sé ubicarme, si no encontrar el INE, no sé qué es el INE, para qué sirve el INE.
En este sentido, la educación, doctores, lleva en sí el futuro. Sin educación no hay futuro, futuro sostenible o un futuro de calidad. Y debemos de entender, o ahora ustedes doctores, deben de pelear, de pugnar, de defender esa educación, porque deben de decir que en la educación radica la condición de mayor acceso a los derechos de todo ciudadano, con todo y las contradicciones y posibilidades de acción que conllevan. Porque, ¿cómo se han ganado los derechos? A base de lucha, ¿no? Ningún gobierno ha dicho, ay, sí, mira, hoy me encontré este derecho y te lo doy. Lo logramos a base de lucha social. Hablar de esto eh, es también que independientemente de hablar de una legislación educativa nacional, una parte significativa de los acuerdos internacionales y política relacionada con el derecho a la educación deriva de el primer instrumento jurídico que vamos a tocar. ¿Dónde viene la educación? Y este es un instrumento jurídico internacional. El primer instrumento jurídico internacional del cual tenemos que hablar es nada más y nada menos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? Tampoco les voy a dar antecedentes porque no nos importa, sino nos importa hablar sobre el derecho a la educación. ¿Dónde encontramos el derecho a la educación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Maestros, no hay pierde. Artículo 26. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la educación es un derecho humano fundamental. Vean nada más que chulada. Desde ahí ya se está reconociendo a la educación como derecho humano. Y dice el artículo 26 que este derecho a la educación como derecho humano fundamental es imprescindible para el ejercicio de todos los derechos. Vean nada más, lo que acabamos de hablar ya lo está estableciendo un instrumento jurídico. Y esto también, mis queridos doctores, por si no lo sabían, o por si lo habían escuchado, o por si ya lo sabían, recuerden, toda ley se cumple. Y ya no nos está diciendo el artículo 26 de la declaración. Y, y una vez que lo reconoce de esta manera, además, el artículo 26 asume que la educación es un eje clave para el desarrollo social. Y además, déjenme platicarles, mis queridos doctores, que los derechos humanos tienen otra característica. Tampoco me voy a detener mucho a platicar de las características, pero este derecho a la educación como derecho humano tiene la característica de vinculante. ¿Y qué significa la característica de vinculante? La característica de vinculante significa que son derechos que todos los estados que suscribieron esta declaración están obligados a cumplirlo. Y México, el Estado mexicano, forma parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, este instrumento jurídico hace que en México la educación sea un derecho para todas y todos los mexicanos. Ahora hay un tema bastante controversial cuando se nos pregunta, ¿la educación también es para los migrantes? ¿Qué piensan, doctores? ¿Qué creen? Escucho si quieren algunos 2 o 3 comentarios. Adela. Es también para los migrantes, porque no se les puede negar la educación porque están en tránsito. Eso Claro, es lo que yo sé. Claro, ok, Sí. muy bien. Hola Juanita, buenas noches. Amparo dice que para todos. Ok, ¿alguien más? Porque digo, hay Sí, postura. sí, ¿Sí? de ¿Quién? hecho hay Sí. artículos, no recuerdo exactamente cuál, donde se establece que hasta los migrantes tienen derecho a la educación. O sea, sí está establecido en los artículos. Ok, ok. Gracias Adela, gracias Cristi, Y gracias Amparo. Hilda. inclusive, inclusive hasta los niños, por ejemplo, que son esos que trabajan en los circos,
nos ha llegado que nada más llegan a las escuelas por 15 días, un mes, y tenemos que aceptarlos y se les da una notificación, por ejemplo, los avances para que cuando lleguen en otra escuela, porque ellos van de un lugar a otro. Entonces, también a todo mundo, o sea, a nadie se le puede negar la educación. Vaya, digo, qué belleza de escuelas cuando hacen eso, porque hay escuelas que no lo hacen, ¿eh? Y claro, Claudia, la educación es para todos sin distinción de nadie. ¿Recuerdan cuando les dije que los derechos humanos son humanos porque nos pertenecen? Pues justo eso. Toda la respuesta que dieron ustedes es que la educación no se le puede negar a nadie, ni siquiera a los migrantes, porque el ser migrante no te limita o no te detiene tu condición de ser humano. Y tanto es humano el niño de Honduras como el niño mexicano, ¿cierto? Y Cristi, el artículo que tú dices, para que lo tengan en mente, mis queridos doctores, es el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional constituye el principio pro persona. Y el principio pro persona, anteriormente, la Constitución, antes del 2010, ese artículo decía que para todo mexicano. Después de la reforma del 2010, dice que todo individuo que ingrese al territorio mexicano gozará de todos los derechos humanos contenidos en esta Constitución. Híjoles, que hasta se me pone chinita la piel porque es muy bonito hablar de derechos humanos. Que gozará de los derechos humanos, las garantías en esta Constitución, sus leyes secundarias y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano forme parte. Pero además hay una misma garantía chulísima que nos da ese artículo primero porque nos dice, cuando se trate de derechos humanos y no lo contemple la Constitución, pero sí lo contempla un instrumento internacional, inmediatamente surte efecto ese instrumento constitucional y se aplica para territorio mexicano. O sea que aunque no lo diga la Constitución de México, ya nos los está dando el artículo 26 de la Declaración Universal, ¿cierto, doctores? Y ahí la educación es para todos y todas sin distinción. Si no, no podríamos hablar de una educación inclusiva. Esto lo venía comentando porque les decía yo, esta declaración, este derecho humano tiene el carácter de vinculante y obliga al Estado mexicano a cumplirla. Es sí o sí tienes que dar educación. Y con esto se ha logrado, desde los pactos internacionales, se ha logrado priorizar a la educación como un derecho social. Fíjense, ya le agregamos otra característica a la educación como derecho, que ya le habíamos hablado de esto. Y cuando entendemos a la educación, doctores, como un derecho social, esto alenta, promueve de manera puntual el acceso y permanencia de la población en edad escolar en los servicios educativos de nivel básico, de entrada, desde el plano internacional, y ahora la reforma nos dice que hasta media superior, ¿cierto? Como un derecho gratuito. Ya hablaremos de la reforma también, que está bastante interesante. El discurso, todo, todos quienes hablemos sobre los derechos humanos, el discurso que queramos dar sobre los derechos humanos, obviamente cuando lo demos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Sí, nos vamos a encontrar con avances, pero también con insuficiencias y desafíos. Y la educación como derecho humano no es la excepción. ¿Por qué? Porque los derechos humanos siguen instalados y seguirán por mucho tiempo en la agenda pública internacional y nacional. Y esto de las insuficiencias, esto de lo que nos falta por ganar en los derechos humanos, pues obviamente va ganando terreno y obviamente va generando condiciones en la mayor parte de la población mexicana. ¿Por qué? Porque la realidad es decir que todos los mexicanos tienen
acceso, ya no derecho, el derecho ya lo sabemos que lo tenemos consagrado, pero el decir que todos los mexicanos tienen acceso a una educación o a la educación sería algo macano, algo bárbaro, algo utópico, no, no, mentira, ¿cierto? Pero a esto agréguenle, o mejor les preguntaría, ¿por qué no todos los mexicanos tienen acceso a la educación? ¿Por qué, doctores? ¿Porque no quiere el Estado? ¿Porque no quieren ellos estudiar? Y la respuesta, si la pensaron, felicidades, pero la respuesta es que quienes no tienen acceso a la educación son los grupos sociales que de manera histórica y sistemática han sido discriminados y han sido puestos en situación de vulnerabilidad. Hablemoslo así. ¿Quién tiene acceso a la educación? ¿Un niño que vive en la montaña o un niño que vive en la ciudad? La ciudad. ¿Quién tiene educación? ¿Un niño rico o un niño pobre? O bueno, ya no digamos ni rico, un niño de clase media. El niño de clase media, claro está, porque el niño pobre encima que no tiene acceso, por no tener, tiene que trabajar, ¿cierto? Esta es la situación actual y no solo de México, sino de todo el mundo. Las personas que están, y cuando digo personas, es porque recuerden que nunca es tarde para estudiar. Por eso no tenemos que decir niños, niñas, ni adolescentes. La educación es para todos y todas, en todo el tiempo. Por eso, Blanca, claro, son los que no tienen acceso. Sí, pero además, fíjense cómo justo, déjenme les muestro una belleza que estoy leyendo, que es el manual para el uso sexista en el lenguaje. ¿Por qué les tengo que decir, por qué viene a la plática? Porque hablar de un lenguaje sexista ya no va. Ahora hay que tener un lenguaje inclusivo. Y no, no es el todes. No, es incluir a quienes han estado rechazados históricamente. Por eso, yo les decía que cuando hablamos de esto, no podemos excluir de la educación a nadie por edad. Por eso, ahora el término, mis queridos doctores, que tenemos que emplear, Ani, gracias, que tenemos que emplear, a ver, ahorita te leo, Clau, que tenemos que emplear es personas en edad escolar. Y ahí no estamos excluyendo absolutamente a nadie, ¿cierto? No estamos que los jóvenes son los que estudian y que los adultos ya no pueden estudiar. Tenemos casos tan bellos como de esta ancianita que a los 95 años terminó la preparatoria. Cosas tan así es que debemos de cambiar el lenguaje. Y es justo lo que me encanta este libro que estoy leyendo, porque nos dice, el lenguaje inclusivo tiene que ir más allá de hablar correctamente, tiene que ser incluir a todos los grupos sociales que socialmente han sido discriminados por estar en cuestión de vulnerabilidad. Obviamente aquí marca la pauta increíble y maravillosa, maravillosa hacia la mujer, que muchas veces digo, como servidor, ahora como funcionario público no debo de cometer. Por eso les digo que siempre es bueno estar leyendo. La lectura nos hace personas más cultas y nos hace mejores personas, doctores. Y entonces, cuando hablamos de esto, de que la educación, el acceso a la educación no ha sido para todos, porque hay grupos discriminados social e históricamente, cuando esto se acentúa, se va deteriorando más y se incrementan las brechas de desigualdad social. El hecho, ¿cuál es el hecho, doctores? El hecho es que hoy la educación y la no discriminación son derechos incumplidos para mexicanos. Sí, muy bonito que sea un derecho humano, pero no se aplica. Hay millones de mexicanos
mexicanos que no tienen acceso a la educación y que encima son discriminados. Sí, claro, Claudia. Claudia nos comenta, hay algunos factores por los que no tienen eh, acceso, dice la falta de infraestructura educativa, sí, en las rurales y en las marginadas, y ahora, tristemente, hasta en las áreas conurbadas, o las áreas totalmente urbanas. Eh, sí, pobreza, desigualdad, dificultan, claro, sí, justamente esto, ¿no? Yo creo que la pobreza, Claudia, doctores, es el mayor atenuante para que estos grupos sigan siendo discriminados. ¿No? ¿Hemos avanzado? Claro que hemos avanzado, pero es un discurso incumplido para muchos mexicanos que independientemente de que nosotros tengamos, ahora ustedes, gracias a Dios, próximamente el doctorado, nos duele, ¿no? No podemos ser inertes ante esta problemática como sociedad y que además, doctores, es un problema para nosotros. El tener a personas no educadas, al final del día, es un problema que tenemos que resolver nosotros o que tarde o temprano nos va a golpear. Betty, sí, claro, ¿qué te digo? También hay profesores aferrados en su mula, sentados en su mula, en donde no quieren transitar hacia esta educación inclusiva ni hacia esta educación de, de calidad. Y sí, dice Edith, cuando limitan los periodos de inscripción. Y ese es un problema. Cuando dicen, ¿por qué? No, porque ya se llenó el cupo, porque ya no tengo más espacio, porque no tengo profesor, porque el que tenía se enfermó, el que tenía... Una cosa lleva a la otra y todos son problemas. Por eso les digo que cuando a esto se acentúan otras cosas, la brecha de desigualdad, miren, si era así, se vuelve así con todos estos problemas sociales. Hola Isa, bienvenida. Hay una encuesta nacional sobre discriminación, la van a conocer ustedes como la ENADIS, que lo hace la CONAPRED, la última fue la encuesta del 2017, donde les decía yo que íbamos a hablar sobre datos de México, ¿ok? Y esta encuesta, para nuestra materia, nos tenemos que enfocar en la distribución tristemente desigual de derechos, recursos y oportunidades de México, ¿no? ¿Y qué es México? Tristemente, un país que discrimina a las personas y a los grupos de población por razones diversas. Color de piel, posición económica, apariencia física, por edad, por origen étnico, la condición de discapacidad, por el género, la identidad sexual, las creencias religiosas, y puedo seguirme lo que falta de nuestra hora hablando de toda la manera de discriminar, la forma tan increíble que los mismos mexicanos les hacemos a nuestros propios paisanos, a nuestros propios nacionales. Eso de que un mexicano discrimine a la gente de población indígena, caramba, esos pueblos estuvieron antes que la sociedad en donde vives. Esos pueblos es cultura, es riqueza ancestral. Cosas así es el diario vivir que tenemos los mexicanos. Y repito, no solo los mexicanos, ¿eh? Estos males son a nivel internacional. A pesar de que esta discriminación ya es una prohibición constitucional, quien discrimina ahora lo paga. Esta encuesta del CONAPRED nos muestra que la discriminación está repartida de forma heterogénea. No hay una discriminación en general. Justamente yo acabo de decir como 10 maneras de discriminar. Y eso es la heterogeneidad de la discriminación. Si no te discriminan por una cosa, te discriminan por otra. Si no te discriminan por gay, te discriminan por mujer, te discriminan por ser morenito, te discriminan por ser de campo, te discriminan por tu mochila, te discriminan porque vienes en combi, te discriminan porque vienes en guarache. Carajo. Es el cuento de nunca acabar cuando hablamos de la discriminación, doctores. Y es aberrante, ya se los dije, es aberrante que en el siglo en donde vivimos todavía haya gente que discrimina. ¿Y saben qué es lo triste?
que tengamos niños que discriminan. Los niños, ningún niño ya debería discriminar en nuestro país, porque se supone que nosotros todavía tuvimos valores, aprendimos a la buena, aunque nosotros mismos hubiéramos discriminado o hubiéramos sido discriminados. Cuando hablamos de esta discriminación de forma heterogénea, la podemos encontrar distribuida en toda la geografía nacional. Fíjense, estoy haciendo un mapita de México con mis manos. Sí, claro, Nora, claro, los padres que no son responsables de sus hijos. Sí. Esta heterogeneidad que les digo que está distribuida por todo el país, de norte a sur, esto es lo que cueste, doctores. Cuando se distribuye, ¿por qué hay discriminación? A ver, doctores, hay discriminación, uno, porque tenemos prejuicios, porque tenemos estereotipos, pero además a estos dos agréguenle los marcadores sociales o los tabús, que tanto han lastimado también a la sociedad y a las personas. ¿Y en torno a qué gira esto? Estos estereotipos y prejuicios. Gira en torno a las diferencias individuales y la identidad grupal que alimentan la heterofobia. ¿Cuál es la heterofobia? No, no es miedo a los heterosexuales. La heterofobia es el rechazo a lo diferente. Es que debemos entender, doctores, que la riqueza está en la diversidad. Nadie somos normales. ¿Cómo nos podemos normalizar? ¿Alguien de aquí se considera un ser normal? Tan normal es que a veces son 2 de la mañana y a mí me da hambre y eso no es normal. O el que se puede tocar la nariz con el codo. Es que nadie somos normales, todos somos diferentes. No podemos decir que hay un grupo normal, ni podemos decir o seccionar, ¿cierto? Y esto la gente no lo entiende, lo entendemos, perdón por la expresión, pero lo entendemos los que sí nos educamos, los que sí leemos. Eso lo entendemos perfectamente bien. Por eso, vean, la educación es el eje fundamental del desarrollo social, de la calidad que debemos de tener como sociedad. Esta heterofobia, aparte, o sea, los tabús, los estereotipos, los prejuicios se alimentan de la heterofobia, pero también se alimentan de otras cosas tan feas como es la intolerancia y la exclusión. ¿Y en qué deriva esto? Obviamente, doctores, deriva en la limitación o negación de los derechos a quienes queremos diferentes. Eso, en eso terminamos. No, tú no puedes, imagínense por allá, justamente hoy paseaba frente al Senado, no sé por ahí quién leyó, no, leí que andaba aquí en Ciudad de México, con lo de su cédula. ¿Los demás tienen problemas para escucharme, como Lady y como Marcia? ¿O me escuchan bien? Ha de ser su internet, chicas. Se le No se escucha preocupen. bien. Ok, gracias, doctores. Está claro. Entonces, a ver, ¿quién fue que puso o no sé, o si se me mandaron por WhatsApp, pero por todo el Senado, ahorita, justamente siempre hay fotogalería, y marzo, que fue el mes de la mujer, que no lo han quitado, son unos flojos los del Senado, está justamente de la lucha de las mujeres para conseguir sus derechos políticos. Imagínense por allá de 1930, en donde las mujeres no podían votar. ¿Por qué? Porque por su condición de mujer se le limitaba y se le negaba el derecho al voto, que ahora es un derecho humano y es un derecho universal, todo el mundo lo tiene, con ciertas características, ¿no? Ok, qué bueno que ya recuperaron el audio. Datos que les voy a dar
a ver si me acuerdo, porque y no les quiero mentir, pero la ENADIS, la encuesta nacional de discriminación o sobre discriminación, nos da algunos datos que yo se los pongo para que nada más vean cómo estamos, o sea, nos hagamos un sondeo como país. Dice que si bien la educación, uno de los datos que me da, o sea, saqué algunos datos interesantes. La ENADIS nos dice, ¿de qué edad a qué edad se da educación primaria? El nivel primaria. Ah, ok, se le da a niños, niñas y adolescentes de 6 a 11 años. Y entendemos que es prácticamente el derecho a la educación a la primaria, un derecho internacional, porque lo marca el artículo 26, ¿verdad? Ya lo vimos claro que lo marca el artículo 26 de la Declaración Universal. Pero Lenadis se da cuenta que a partir de los 12 años, la tasa de asistencia disminuye, principalmente en qué población. Es fácil de adivinar, en la población en situación de vulnerabilidad. En el caso de niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema, la tasa de asistencia pasa de 77.5% entre aquellos niños de 12 a 14, fíjense, de 77 disminuye hasta 48%. Y de los niños, de los 17, bueno, de los adolescentes, de los 15 a los 17, se reduce al 22%. Caramba, qué fuerte, doctores. ¿Se dan cuenta cómo no tenemos ni siquiera el 100%, ni siquiera el 90%? Cómo de ese 77 bajamos hasta un 20%. Ah, pero además nos dice la ENADIS, permíteme, permitísimo. Porque ahora, si quieres ver la educación básica en México, ahí te va otro dato. Los niños, niñas y adolescentes que viven en localidades rurales tienen una inasistencia de 90.4%. O sea que nunca van. La encuesta nos dice que no. Pero dice que luego, si son de 12 a 14 años, esto queda en un 63%. Se reduce la población. ¿Por qué creen? Por la simple y maravillosa idea de los padres de población rural que a esa edad el niño ya está fuerte para salir a trabajar. El niño, la niña y el adolescente deja el estudio porque ya está en edad de trabajar. Esa es la realidad. No lo digo yo, lo dice la ENADIS. Pero nos dice, hay otro dato también muy fuerte, que los niños, niñas y adolescentes de 3 hasta los 17 años, ahí del 2015, a mí no me huelen las patas. no asistían a la escuela. A la chata, y saben, del 2015 al 2024, ¿cuánta inasistencia se registró en niños? Se registró la inasistencia de 20 millones de niños a nivel nacional. O sea, digo yo, ¿tenemos muchos niños? Sí, y tenemos muchos niños sin educación, doctores. Ah, ya se fue la clase. A mí me encantan dar mis clases. Lástima que no tenemos más tiempo, doctores. La ampliación, ya los dejo. La ampliación y aquí tenemos dos problemas. Uno, no hemos ampliado la educación porque no hay recurso, ¿verdad? Ya está, no se preocupen, ya.
La educación, tenemos dos cuestiones. La ampliación de la cobertura y el aumento del acceso a la educación son dos objetivos centrales obviamente, se los han de saber ustedes mejor que yo, en los compromisos de desarrollo educativo nacional. Pero sí, a ver, nos pueden decir, hay más escuelas, ya se les pagó a los maestros, ya egresaron más maestros, pero hay cosas en donde no hemos avanzado. ¿Saben cuáles son? ¿O cuáles son estos múltiples problemas que todavía nos aquejan a la educación en México? Disparidades entre géneros, analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo y explotación infantil, bajo rendimiento académico, acceso limitado a la educación media y mucho más restringido a la educación superior, escasa calidad de la oferta educativa pública, lo que decían también ustedes, la falta de pertinencia y adecuación de los programas curriculares de cara a la diversidad de las poblaciones. Tenemos programas, tenemos una currícula cuadrada todavía, maestros, profesores, doctores. Pero además tenemos gente con edad escolar pobre en nuestro país. Ese es el principal problema en México. Y gente en situación de vulnerabilidad y gente en desigualdad social con nosotros. No hay punto de comparación. Y cuando me dicen, pero también, ¿qué pueden hacer los maestros? Hacemos mucho ya con estar al frente de un grupo, ¿cierto? Y hacemos mucho ayudando, pero es un problema que sobrepasa incluso a la población de profesores. Esto es un tema en conjunto. Repito lo que me preguntaban, César, ¿tú crees que se pueda combatir? De golpe no, pero sí podemos ir rompiendo brechas, brechas, brechas. Yo, si de algo estoy convencido, es que se creció una generación de niños, niñas y adolescentes irresponsables por mucho tiempo, pero créanme, doctores, que hay algo que a mí me mantiene con la esperanza puesta, y es que ahora se está viniendo una generación de niños y niñas y adolescentes empáticos con el otro. Niños, niñas y adolescentes que ya se les está enseñando valores de nuevo. Hay noticias que nos desgarran el alma y dices tú, ya, Diosito, mándanos otro COVID 20.1 porque no servimos como sociedad. Pero, pero yo de verdad que veo ahora, yo doy, o sea, yo doy clases de todas las edades, ahora ya no porque estoy aquí en la administración pública, pero ahora veo, porque doy inglés y en inglés le doy a niños pequeñitos desde 4 o 5 años, híjole, me ganan el corazón, me rompen el sentimiento porque estamos volviendo a tener niños, niñas y adolescentes bastante empáticos, bastante comprometidos con su sociedad. Entonces, yo me voy de esta clase, me despido de esta clase. Ahorita entramos a la parte de comentarios y dudas por si tienen. Yo de verdad, doctores, que sí estoy esperanzado. Y yo creo que como profesores estamos haciendo bien con lo que estamos enseñando, porque los valores, cuando se nos dicen es que los valores son de casa, no nos cansemos de enseñar valores también en el aula, ya sea el aula presencial o el aula virtual. Lo bueno mueve y eso nos debe de quedar muy, muy claro y no nos debemos de cansar. No importa que tengamos a niños de 5 años, a niñas de 10 o adolescentes de 15 o 17. Los seres humanos somos moldeables, moldeemos para bien, doctores. Siempre moldeemos para bien. Que lo que enseñamos de conocimiento se equipare a los buenos valores que tenemos. ¿Ok? Ahora, muchas gracias. Sí, Edith. Sí, somos ejemplo y el ejemplo arrastra. Sí, 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 sí. Sí, yo la verdad es que
Cuando mis alumnos, oiga, profe, es que la otra vez que nos platicó de esto, lo hice, esto, me da mucho gusto. O cuando vemos a los niñitos que hacen, que comparten, que ayudan, que si se caen te levantan, que si no puedes ayudan, híjoles, es bonito. Doctores, ¿tienen alguna duda? Me queda hablarles, déjenme quitar la recording in progress. Déjenme también avisarles a los de la que voy. Hola maestros, estoy con el grupo del doctorado. En 5 minutos termino y conecto esta clase. Gracias por esperar. ¿Dónde está? Ok. Ahora,